Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Cultura del Trabajo. Bueno, ha habido elecciones y tal vez con resultados sorpresivos, pero no solo para los unos y los otros. Vio esa excelente película Les uns et les autres, francesa, no solo para unos, sino creo que también para otros. Y para gran parte de la sociedad, que era lo que estábamos hablando con los invitados, que supongo que saben un poquito más que nosotros de esto, de las mediciones y demás, ¿no cree usted? Sí, yo sabes que quería una pequeña reflexión muy cortita, porque coincido con vos que los invitados tienen mucho para aportar, pero nosotros generamos este espacio hace ya unos años y tratamos de venir sosteniendo una línea editorial que es el movimiento obrero tiene no solamente cuestiones de defensa y reivindicación corporativa y económica, sino que además tiene propuestas, y tiene propuestas para formar parte de lo que es gobernar una sociedad. Claro, nos faltó decir por ahí, porque resultaba y resulta todavía obvio, que lo podemos hacer desde el movimiento obrero organizado en la medida en que no tengamos que defendernos de la desocupación, de los palos, de los bajos salarios y de la ausencia de la posibilidad de actualizar esos salarios, como son las paritarias. O sea que en la medida, nosotros tenemos sentido, Ariel, como espacio y como programa en sí y solo sí, el movimiento obrero puede mantener una ofensiva. Y para eso no podemos estar en un régimen liberal, ¿no? Bueno, si gana Macri va a tener una ofensiva permanente, quédese tranquilo. Sí, ahora también huyamos de esto, porque también hay algunos pavos que están de nuevo cuanto peor mejor, ¿no? Existe la Era tentación. una hipótesis. Existe hoy yo te ¿Hoy digo, también? yo ya la escuché, la tentación de algunos pavos que dicen, no, cuanto peor mejor, así nos reagrupamos y tenemos en claro dónde está el enemigo. Desastroso, digamos. Solo puede decir alguien que no tiene responsabilidad sobre personas de carne y hueso, ¿no? Sobre representantes. No, y sobre el movimiento obrero, sobre Exactamente, todo. a eso me estoy refiriendo. Bueno, muchas gracias por venir, Gabriel Fernández. Muchas gracias por venir. Un placer. Amigo cineasta. ¿Cineasta? No, crítico de cine. Ricardo Rubier. Bueno, todo de ustedes, yo qué sé, digan, hablen, piensen. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? En principio, la sensación que queda, Ricardo debe tener muy claros los números a esta altura, en términos políticos. El PRO logró catalizar el viejo tronco radical, lo canalizó ahí, lo puso ahí sobre la mesa. Estaba en estado gaseoso el viejo tronco radical, sí. No tenía dónde votar después de Balbín de la Rúa, digamos, ¿no? Esa línea histórica, liberal conservador, fuertemente antiperonista. El PRO le dio un lugar a través de Sanz para poder llevar adelante esa posibilidad. Y el peronismo, en términos generales, no congregó muchos menos votos que lo tradicional, sino que se fracturó. Es decir, una parte de un voto con matriz peronista bonaerense se fue con Sergio Massa. Y ahí está, de algún modo, el mapa, lo cual no quiere decir que esto resuelva las explicaciones posibles de fondo, porque hubo errores en campaña, hubo errores de construcción, pero el electorado más o menos respetó sus identidades previas, solo que en algún caso lo hizo a través de una formación política y en otro caso a través de otra. Discúlpame, desde esa interpretación, hoy estaríamos entonces con los votantes de Massa claramente votando
votando PJ. Yo creo que una parte de ese voto, pero eso ya respeto el trabajo específico, una parte de ese voto debería ir hacia el Partido Justicialista, hacia Scioli, con el objetivo de mantener esa identidad, porque para ese perfil de votante el macrismo es muy liberal, está alejado de sus tradiciones políticas. Como contracara, creo que es probable que una buena parte del votante de Stolbizer recale sobre el macrismo convocado por los radicales que están allí presentes. Una idea acerca de cómo las identidades preexistentes inciden sobre la votación actual. Sí, con respecto a la pregunta, si uno observa, es muy fácil, ¿no? Si ve el gráfico del voto presidencial, el voto legislativo del 2003 a la fecha, deja fuera el 2003, que fue una elección muy especial con 3 neolemas peronistas, y toma del 2007 en adelante, ahí va a ver la tendencia, los votos legislativos 2009, 2013, momentos posteriores a situaciones de cierta crisis económica, sobre todo crisis mundial. Lo que va a encontrar es que el mayor desempeño se encuentra, o como todos sabemos, en el 2011 con el 54, y viendo la otra recta, que es la recta de la principal oposición, va a encontrar que 2007, 2011 más todavía, la brecha con la segunda fuerza política era muy amplia, y a partir de ahí, elección legislativa de por medio del 2013, lo que va a ver es que las curvas se van acercando. O sea que hasta terminar el domingo, en donde la diferencia es solo de 2 puntos y medio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo escribí un artículo que decía los 2 mensajes de las PASO, lo escribí poco después de las PASO, que decía, ¿cuáles eran los 2 mensajes de las PASO? Un mensaje es que el peronismo, peronismo barra kirchnerismo, kirchnerismo barra peronismo, esto da para otro, ¿por qué le pongo la barra y demás? Da para otro. Va para un seminario, sí, sí. No para un programa, un seminario. Peronismo, kirchnerismo da como lo que uno observa es que mantiene la primera minoría. Esta fue una de las primeras conclusiones de las PASO. Se me hizo una laguna por eso. Viste que pasa a veces. Me detuve, ¿sí? Porque se me hizo una laguna. A veces el cansancio que uno tiene. La segunda consecuencia de esto que yo tracé antes como 2 rectas, la segunda consecuencia de las PASO, que mostraron las PASO, es que la oposición empieza a crecer, empieza a tener importancia política, teniendo en cuenta que 2007 y 2011 no la había tenido. Sí, en las legislativas, donde de Narváez había ganado el Frente para la Victoria en el 2009, en todo el país estoy hablando, pero había perdido la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, con de Narváez, y efectivamente en el 2011 se produce en el 2013, perdón, se produce la misma situación. O sea, en este caso con la titularidad de Massa, no de Narváez, que gana la provincia de Buenos Aires, aunque en todo el país el Frente para la Victoria es el que más votos tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Conclusión, la oposición hoy viene creciendo, en este caso de la mano de Cambiemos, principal oposición, y el oficialismo viene decreciendo, porque los votos que saca Scioli en las PASO o el domingo son, por supuesto, como todos sabemos, parecidos a las legislativas. Estamos en 30 y pico, 36, ¿no? En la legislativa estuvimos en 33. Estábamos muy cerca de una elección legislativa, sí, donde nadie arrasa a nadie, o sea, ni el oficialismo arrasó a la oposición y la oposición tampoco arrasó al oficialismo. Pero en una situación presidencial de eventualidad de pérdida de la continuidad del mandato del peronismo-kirchnerismo o ratificación de ese mandato. ¿No les parece a ustedes que ha habido un hecho constitutivo de la oposición? Yo no sé si ustedes vieron que... Constitutivo, digo, porque si vos decís, en algún momento la oposición se constituye como tal. Si yo hablaba hace 5 años atrás de la oposición, era una situación muy gaseosa, era una cuestión muy gaseosa. Hoy
se puede decir que hay una oposición constituida. Sí. ¿Cuál es ese hecho fundante, o sea, para ustedes? ¿Cuál es el momento en que una cosa, que lo más difícil en política, ¿no? Cuando una cosa deja de ser una cosa y pasa a ser, si se quiere por acumulación, pasa a ser otra? Y hay un sinceramiento. ¿En qué momento se constituye esto? Porque a mí me tomó de sorpresa, les cuento. Es el aglutinamiento del liberalismo con el radicalismo, creo que. Porque la matriz porteña del liberalismo ganancioso en capital, tantos años, no tenía asentamiento regional. El pacto es que los radicales tienen un local en cada parroquia, un local en cada pueblo del interior. Eso, aunque no tengan votos, es muy cotizable y de hecho arrastra la perspectiva sobre el liberalismo. Creo que la alianza radical liberal es fundante, me parece que ahí es importante. Sin olvidar, de todos modos, lo que estamos hablando, me parece importante señalarlo, que 12 años después, los logros del movimiento nacional en el gobierno han sido tan potentes que en lugar de adelantar elecciones, salir corriendo, ir en helicóptero, sigue siendo la fuerza más votada. Esto que plantea una decepción con respecto a las expectativas electorales no debe ser olvidado porque de todos modos, fíjense que el Frente para la Victoria, con todos los vaivenes, dificultades que venimos charlando, sigue siendo la fuerza que más votos cataliza 12 años después, en lugar de ser una fuerza profundamente desgastada, como ha pasado en los ciclos anteriores. Así como nosotros de este lado decimos, no son oposición porque no tienen programa. No hay un programa que sustente la oposición. A ver, ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que ofrece? A ver, yo entiendo que el elemento que mantiene a la gente unida hacia un determinado lugar es el futuro. Digamos, uno puede plantear cuál es el destino y qué rol cumple cada uno, cada militante, en ese destino. Y eso es lo que permite ir para adelante. Lo otro es el recuerdo del pasado. Yo no coincido por ahí con aquello de que la gente tiene que ser agradecida. Me parece una pavada, digo en términos respetuosos, ¿no? Totalmente absoluta en esta cuestión. Entiendo que la gente está y permanece por lo que va a pasar y por qué puede hacer para modificar ese futuro. Y en eso hemos fallado. Y lo que ocurre es que acá hay un fenómeno, es decir, yo creo que la etapa de los 12 años es una etapa epocal, constituye una época, el kirchnerismo en el gobierno. ¿Qué quiero decir con epocal? Quiero decir que hay cambios, transformaciones que son irreversibles. Sí. No todos, pero hay muchos de esos cambios, sobre todo los procesos de actualización, modernización, ampliación de derechos, modificación de códigos, derechos individuales, derechos sociales. Yo creo que ahí no hay posibilidad de retroceso. Derechos humanos, no hay posibilidad de retroceso. El aspecto donde sí puede haber un retroceso, y esto es muy interesante analizarlo, porque estamos hablando del plano reformista, sí. No estamos hablando de una revolución, estamos hablando de una reforma. Está claro. Es en lo económico. Es curioso que un lugar tan duro de la sociedad como es lo económico, sin embargo ahí es donde puede ablandarse justamente las alternativas en una especie de mesa dentro de una heterodoxia, donde si hay heterodoxia hay ortodoxia, por lo tanto. Entonces arriba de la mesa pueden acumularse una cantidad de recetas que se ponen a disposición no de tal o cual partido, sino de todos los partidos, de todos, del que gane. Así gane en el batán, gane uno o gane el otro. Las recetas están a disposición de los dos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque además siempre ha sido así. Ahí es importante el contacto. Yo tengo confianza en que el ciolismo vea las dificultades que hubo en este último tramo y tenga un buen diálogo, escucha al movimiento obrero. Ahí me parece central. Si el ciolismo escucha al movimiento obrero a la hora de configurar no solo las autoridades del área de trabajo, sino también los diseños económicos futuros, el acercamiento y las posibilidades de futuro de ratificar lo mejor de este periodo, es probable que se consoliden. Creo que ahí hay una clave. Juan de Lanús dice, una novedad que no esperaba, que no gane el Partido Justicialista en mi distrito. Y muy buena la pregunta, ¿qué somos los peronistas ahora? Mabel de San Martín, saludos a Marinia Crespo, ven siempre el programa. No hay que decir que la culpa es de la oposición, la culpa es de la cámpora. ¿Qué? ¿Tenemos que contestar la pregunta?
Nosotros son siempre, disparadores, va. Nosotros No, siempre yo quería leemos a la gente porque respetamos a la gente. No, yo antes quería decir algo que me parecía importante de lo que se estaba conversando, que tiene que ver con el movimiento obrero. Por ahí yo no soy tan optimista como el amigo. Yo voy a tomar el guante de una de las preguntas Sí, después, ¿eh? no, yo sé, Para yo te polemizar quiero- en serio. Y yo te quiero hacer una pregunta sobre algo que me pareció muy interesante que dijiste al principio, pero dale, arranca. no, yo creo que la recomendación, yo no soy tan optimista, decía, como el compañero. Yo creo que la recomendación, que el movimiento obrero hoy tiene una tarea por hacer. Y te diría que es una tarea por hacer que va más allá del balotaje. La tarea por hacer es reforzar las organizaciones, plantear la unidad, la solidaridad de la organización. ¿Por qué digo esto? Por lo que acabo de decir hace un rato. Porque la situación económica, donde sí hay problemas de orden internacional, también algunos problemas de orden nacional, hay una articulación entre lo internacional y nacional complicada en este momento para nosotros, donde hay países de la región donde no le está yendo bien, o sea, todo un escenario muy complicado. Mi recomendación, mi sugerencia, lo que me gustaría debatir, es el fortalecimiento del movimiento obrero organizado. ¿Por qué lo digo esto? Porque si en el esquema del candidato primero o el candidato segundo, no digamos los nombres, los dos candidatos que van al balotaje, hay un planteo bastante parecido. No digo que esté mal, bastante parecido, que es lo que Marx llamaba el desarrollo de la fuerza productiva, o sea, más capitalismo, para decirlo en el lenguaje más claro. Los dos van por más capitalismo. Inversiones extranjeras, aumento de la productividad, ¿no es cierto? Sí. Bajar los niveles de inflación, etcétera, etcétera, aumentar las exportaciones, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Los dos van por eso, cada uno. En el caso de Scioli, claramente con mayor intervención del Estado, en el caso de Macri, más cerca de la receta neoliberal. Claro, la pugna entre capital productivo y financiero. Claro, exactamente. Lo cual no es un tema menor. No es un tema menor. No A lo por, global nada, ni no planetario. por nada subió la bolsa. Frente a lo cual, la tentación, vamos a decirlo claro, porque la historia de la humanidad algo nos tiene que enseñar, la tentación de aumentar la productividad bajando salarios está. Yo no puedo decir que no está. No es porque lo haya dicho el candidato tal o candidato tal. Simplemente porque uno ha leído la historia. Como uno ha leído la historia, sabe que eso está a la vuelta de la esquina. Por supuesto. No nos olvidemos que es... Achicar el Estado para agrandar la nación. Pero no te olvides que estamos hablando de producción y tenemos que hablar también de distribución de lo producido, ¿verdad? Que son las dos patas sobre las que tenemos que pivotear. Y sí, seguramente, y seguramente en la región, la política y la economía, donde evidentemente manda la política, está teniendo está viendo algún reflejo de esta situación de dificultad en el desarrollo de fuerzas productivas y problemas con la distribución, ¿no? Porque estamos teniendo un avance importante en la región, una reacción, si se quiere, y bueno, si no hablamos de lo que son las fuerzas imperiales en este momento, ¿cuáles son las fuerzas imperiales, no? Obviamente esto se está viendo en la región. Bueno, pero no me quiero ir... A mí me gustó algo que dijo él al principio, que me parece que habría que tomarlo, porque si no estamos al horno, porque si no estamos en el PP. Vos hablaste en algún momento de pensar los errores. Y creo que hasta ahora, no sé, el único que salió, y que me parece que por razones obvias, a tirar munición gruesa fue Aníbal Fernández. Claro, pero eso es de tirar la responsabilidad para afuera. Exactamente. Sí, me parece importante eso, sobre todo porque se admite, si uno parte de admitir los logros, si uno dice, bueno, claro. Vos decís, esto era un país, todos recordamos lo que era el 2001, una vergüenza, lo que fue el neoliberalismo en la Argentina. Ahora, dicho esto, vale la pena hablar de lo que hablábamos recién. Hay que tener un buen trato con los sectores disidentes internos. No es que no estás de acuerdo, te vas, porque aquí hay una formación que define cómo deben comportarse todos los militantes. Tiene que haber contención. De hecho, si uno ve las fracturas en el orden sindical y uno ve las fracturas que hoy derivan en este voto político al costado del Frente para la Victoria y empieza a ver los protagonistas, dice, con tal o con cual ya no había nada que hablar.
pero con tal y con cual sí había que hablar. Acá hay un montón de nombres de personas y de sectores militantes que se fueron del Frente para la Victoria por falta de atención, por falta, ni siquiera digo de cargo, sino de gente que escuche, que diga, mira, vos qué tenés para proponer. Esto es distinto a lo que proponemos nosotros, pero podemos ser parte de un mismo movimiento. Creo que ese es un hecho importante, por eso decía que tomaba... La sordera psíquica. Claro, vos lo decías creo que antes del aire, el tema de subirse a un caballo determinado, por ahí el caballo no es tan alto como parece, por ahí es un pony. Y si es muy alto y te caes, es peor todavía. Y en algún Pero el momento, tema del diálogo en el movimiento nacional es importante. En algún momento algún castigo o algún distrato para con los amigos, Claro. ¿no? Porque total los amigos los tenés siempre. Los tenés seguro. Los tenés seguro. Sí, perfectamente tal cual vos lo estás, Además, porque lo estás tenemos planteando. me parece que tenemos que ir a repensar el tema de la base social de la política. Porque si no discutimos la base social de la política, nos quedamos solo con minorías electorales, Claro. y donde solo somos competitivos cuando vamos a elecciones. Y acá el problema es la base social la base social de cada política. O sea, Cuando hablas de la base social, hablas de la base de sustentación. la de una base de política sustentación. determinada. O sea, estoy hablando Sí. fundamentalmente de la Sí. clase trabajadora organizada y la clase media Sí. argentina. Como los dos elementos sobre los cuales debe montarse la base social del proyecto nacional y popular. Perfecto. De eso estoy Perfecto. hablando. Claro, porque si no uno juzga al elector en lugar de comprenderlo. Exactamente, si no terminamos en Exactamente. una discusión electoral. Exacto. Y el proyecto nacional y popular es mucho más que una cuestión electoral. Exactamente. La cuestión electoral es táctica. Y es una expresión de un momento determinado. Ahora, lo que tenemos que Pero tratar, y esto lo digo importante, muy por cierto, ¿no? claro, sí, sí. Y esto lo digo muy en serio y lo digo gravemente, frente a un balotaje, hay que tratar de que una cuestión táctica o hasta yo te diría, hasta un retroceso táctico no se convierta en una derrota estratégica. Este es el punto Y bueno, se ha para mí perdido central de la provincia discusión de del Buenos balotaje. Aires. Y sabés Se ha perdido qué? provincia de Hoy Buenos yo Aires. miraba, creo que el único programa político que miro es el suyo, el mío también, y el mío que usted ha venido 200 veces. Sí, sí. Después trato de evitarlos porque me producen un escosor. Hace rato no me invitás igual. Y hoy ya lo voy a invitar, con el Momo Venega lo voy a invitar. Bueno, dale. No tengo problema. Hoy haciendo zapping, noté, bueno, yo no creo en el periodismo independiente, vos lo sabés, me conocés hace años, yo digo que soy peronista, bueno, bla, bla, bla. Hoy noté una necesidad del periodismo de echar la culpa tan sospechosa, ¿viste? Porque vos decías, a ver, no, discutamos hacia adentro, no quién tuvo la culpa de... Claro, eso es otra cosa, es encarnizarse. Exactamente, Sí, pero- es destruirte. Pero además, Ariel, perdóname, además no tenemos tiempo. Claro, Además nos quedan 10 días para trabajar lo que tenemos sí, que trabajar. pero nosotros no somos el periodismo. No, seguro. Pero a mí me parece importante remarcar esto que se hablaba recién, que a pesar de todas las dificultades, la pulseada entre capital financiero y capital productivo es determinante. El Papa lo ha planteado en su momento, con claridad Cristina en Naciones Unidas, Scioli lo admitió en su discurso. Acá o se produce y se genera inclusión o se expulsa gente del mercado laboral. Y no es un tema menor lo que está en juego. Eso es lo ¿no? que está en juego. Exactamente. Cuando se habla de modelo, algunos menosprecian, porque se habla tanto de modelo, que algunos ya lo dan como una cuestión medio, lo banalizan, digamos, pero modelo es esto, modelo de acumulación es esto, y un modelo de acumulación nos da un escenario y otro modelo nos da otro absolutamente distinto, aunque muchos piensen que en realidad se ha modificado alguna base de sustentación durante estos últimos 12 años de este modelo de acumulación. Acá todo el sector PYME es un sector que depende exclusivamente de este modelo y donde le muevas un poquito Las la perilla del cooperativas modelo necesitan apoyo también. a la lona con las PYME, que son las que generan trabajo, que son las que y mueven la economía. Porque el resto, vos podés ver los grandes gigantes con 2.000, 3.000 trabajadores, pero no está ahí el grueso del empleo. Sí, sí, y esto genera un espejismo, ¿no? Además siempre tenés el peligro que en un modelo de acumulación en el cual vos inclusive lo puedas revestir o investir de cierta postura o de cierto barniz nacional y popular,
termines pensando en el derrame como la solución del problema. Claro, o un derrame entre pobres, digamos, ¿no? Por ahí un derrame distinto, ¿no? Pero un derrame al fin, digamos. Y los derrames no ocurren, o sea, los derrames no son, si no son... llegan nunca. No, porque no el llegan círculo nunca. real, virtuoso de la economía es jaurechiano, es decir, es Exacto. producción, venta, consumo, producción, venta, consumo. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, toda política Obviamente. de ajuste, hay que decírselo a la gente, porque dice, bueno, ¿quién gobernará mejor, este o aquel? Toda política de ajuste va en detrimento de todos los sectores, del comerciante, del empresario, del cooperativo, del trabajador. Porque acá hay gente que hace algarada con el tema de gasto público y no se da cuenta que cuando se habla de gasto público se habla de inversión social, que es distinto. Si vos le sacás a la gente los recursos que han sido volcados sobre el mercado interno en este periodo y vos provocás un recorte como hacen los liberales con el ajuste fiscal, lo que haces es deteriorar toda la economía argentina. Les hago una pregunta que se la hice a Ricardo el jueves en la radio, que estuvimos media hora realmente con una mezcla de cine, política y demás yuyos que no podía dar números. ¿Ustedes no creen que hubo falta de propuestas? Puntos suspensivos. No, para pensar, digamos. Por lo menos es una pregunta que merece ser pensada. A ver, a mí me parece que de parte del kirchnerismo, el peronismo, la presidenta cada vez que habla hace como un balance, repite un balance, y creo que lo repite, no es una crítica, creo que lo repite porque ella piensa que, y es real, está compitiendo con grandes medios de comunicación, entonces necesita construir otra subjetividad. A mí me queda pensando lo que vos decís, me parece que propuestas hay. Se nos acabó el tiempo. Ah, bueno. No, entonces claro, se nos fuimos. son nos grandes fuimos. temas. Por eso Sí, nos son fuimos grandes del Pero tiempo. que- sí, La verdad que es muy cómodo. Tienen que venir después. Estamos muy Pues cómodos, seguimos, tenemos que seguimos. repetir, porque mirá, no tuvimos de ninguna manera, tuvimos un control del tiempo. La verdad que es muy bueno, excelente. Yo creo que tenemos que repetir Bueno. inclusive si podemos el mismo panel, si les parece. martes si que viene, venga. Si ustedes pueden Sálvennos. venir, sálvennos, El martes que viene, no y sé. continuamos la charla, si les parece, porque nos han quedado muchas cosas Sí, en el muy tintero, interesante. ¿verdad? Y se puede hablar muy cómodo, gracias. Muchas No, gracias, gracias a por ustedes. venir realmente y por aportar un poquito de luz a las tinieblas. Bueno. Pásela bien, Marín. Seguimos. Usted también. Esto fue La Cultura del Trabajo por Metro para todo el país. Los esperamos el próximo martes a la misma hora.